Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender división. Este video, recuerden que es una continuación del video anterior en donde vimos lo que es operatoria con polinomios, en donde vimos suma, resta y multiplicación. Me había quedado la división ahí separada por un tema de lo extenso por ahí que puede llegar a ser el video. Entonces lo decidí separar. Bien. Entonces, para hacer una división de polinomios, vamos a ver que hay dos formas de dividir polinomios. La primera es una forma bastante tradicional, en donde se usa el proceso tradicional para dividir, como uno aprendió en la primaria, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Siempre que vaya a dividir polinomios, lo que tengo que tener en cuenta es que tienen que estar ordenados y completos, en el caso de que estén incompletos. ¿Qué quiere decir ordenado y completo? Ordenados que estén puestos los términos de la variable con la potencia más alta hasta la variable con la potencia más baja, o sea, en forma decreciente. Y completo es si en algún momento hay algún término de alguna x con alguna potencia que no exista, que no esté, tengo que poner 0. O sea, completarlo con ceros en el caso que no haya. En este caso no pasa eso, lo único que tendría que hacer es ordenarlo nada más. Entonces si lo voy a ordenar a los dos, el segundo está ordenado, fíjense que tiene x a la 1 y el número suelto, así que ese está ordenado. Tendría que ordenar solamente p. ¿Cómo ordeno p? Bueno, empiezo 10x al cubo, que es la potencia más alta. El otro término que viene después sería la x al cuadrado, entonces sería más 6x al cuadrado. Lo seguiría menos 8x, que es la potencia que le sigue, y por último el menos 1, que es el que no tiene letra. A esto lo voy a dividir por 2x menos 2. Es decir, el valor que me dice acá que estoy haciendo, p dividido q. Bien, ¿cómo empiezo a dividir? Bueno, la división, cuando uno la tiene que empezar, siempre empieza justamente, por algo los ordenó, con el término de con la x de mayor exponente de uno de los valores y el término con la x de mayor exponente del otro. Entonces yo tengo 10x al cubo y 2x. Ahora, obligatoriamente yo lo que tengo que hacer es buscar un número para poner acá que multiplicado por 2x me dé 10x al cubo. Es decir, siempre que vaya a dividir hago un número multiplicado por el término más alto, me tiene que dar el término más alto de acá. Siempre. Entonces, en este caso es, ¿por cuánto puedo multiplicar a 2x para llegar a 10x al cubo? Tiene que ser 10x al cubo sí o sí. No puede ser cerca. Tiene que ser específicamente 10x al cubo. Y bueno, si hago eso, lo que puedo decir es, para llegar a 10 tengo que multiplicar por 5, porque 2 por 5 es 10. Entonces, hasta ahí venimos bien. Ya el número me da. Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé x al cubo? Y bueno, yo sé que si le pongo x al cuadrado y estoy multiplicando, que es justamente lo que estoy haciendo, sumo exponentes. 2 de acá más 1 de acá, 3. Justo. Entonces da bien. 5x al cuadrado por 2x me da x al cubo. Perfecto, entonces ya una vez que tengo el primer valor, digo, bueno, ahora voy a multiplicar, como multiplicaba en una división normal. Esto por esto me da esto. Entonces digo, 5x al cuadrado por 2x, 10x al cubo, listo. Debajo de 10x al cubo, pongo 10x al cubo, que es lo que me dio de resultado. Y ahora tengo que multiplicar por menos 2, porque el otro número también forma parte. Entonces hago 2x al cuadrado, perdón, por menos 2. ¿Cuánto me da? Y 2x al cuadrado por menos 2 me da menos 10x al cuadrado. Menos 10x al cuadrado. ¿Y qué hago con ese menos 10x al cuadrado? Y bueno, busco. ¿Dónde están las x al cuadrado? Acá. Bueno, este número va debajo del que tiene la misma potencia. Como tiene x al cuadrado, va debajo de las x al cuadrado. Entonces, menos 10x al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué hago? Resto. Y si resto, ¿qué pasa? Y bueno, si yo digo
10x al cubo menos 10x al cubo, chao, 0, se me fue, porque resto lo mismo. ¿Y acá cuánto me da? Y acá tengo 6x al cuadrado menos 10. Menos menos es más. Quiere decir que estoy haciendo 6 más 10 es 16x al cuadrado. Y menos 8 menos 1 queda igual, ¿no? Menos 8x menos 1, no lo toqué, así que quedo ahí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Sigo. Ahora tengo que llegar a 16x al cuadrado. ¿Cómo hago para llegar a 16x al cuadrado? Bueno, pienso en lo mismo. 2. ¿Por cuánto me da 16? Por 8, positivo, porque no es negativo, así que 2 por 8, 16. Hasta ahí vengo bien. Y ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x al cuadrado para llegar a... Perdón, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para llegar a x al cuadrado? Por x, porque x por x me da x al cuadrado. Bien, entonces voy a empezar a multiplicar. 8x por 2x, 16x al cuadrado. Hasta ahí bien. Y 8x por menos 2 es menos 16x. Y menos 16x, ¿dónde va? Debajo de las x, porque estos son x, va debajo de las x. Entonces sería menos 16x. ¿Y qué hago? Resto, igual que antes. Obviamente, la primera parte se me va. Y la otra parte, ¿qué me queda? Menos 8, menos por menos más 16. Entonces, menos 8 más 16 es 8x. Menos 1, por supuesto, porque el 1 baja. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora de vuelta lo mismo. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2x me dé 8x. ¿Y qué número multiplicado por 2x me da 8x? Y bueno, acá, si multiplico por 4, 4 por 2, 8. Y la x es x, o sea, no tengo que agregar la letra acá, porque ya tengo la misma potencia, tengo todo idéntico, entonces no le pongo letra, queda idéntico. Bueno, y entonces multiplico. 4 por 2x, 8x. Y 4 por menos 2, menos 8. Resto. Igual que siempre. Fíjense que es todo un proceso igual. Este se me va. Y acá, menos 1 menos menos 8 sería más. Menos 1 más 8, 7. Cuando yo llego a un resto, es decir, lo que me queda acá, es de una variable más chica que la variable que yo tengo principal acá. Es decir, acá tengo variable con x a la 1 y acá no tengo, se termina la división. O, otra opción, que para darme cuenta, si lo que me pasa acá es que llego a un término, a una constante sin letra. Entonces, cada vez que yo llegue acá, donde no me quede ninguna letra, no tenga ningún término con letra acá, es porque se terminó la cuenta. O porque en el resto, el resultado, lo que me sobra, tiene una variable con la potencia más baja que la que yo tengo principal acá. En este caso es 7, es un término independiente, es una constante, es más chico que esto de acá. Entonces, acá terminaría el ejercicio y tendría hecha la división. Este sería el primer paso, la división en forma tradicional, es decir, con esto. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Bien, otra forma de dividir es cuando a la hora justamente de realizar esa división veo que por lo que yo voy a dividir es un binomio que tiene la variable sin nada, es decir, es x sola, menos o más un número. Es decir, tiene la forma x más o menos un número. Si tiene esta forma de acá, es el valor por el que yo voy a dividir, lo que puedo utilizar es el método de Ruffini para la división.
pero solamente sirve para divisiones que tengan esta forma. Si el valor de q o el polinomio q es distinto, ya no me sirve. Tengo que hacer la división tradicional que vimos antes. Ahora, ¿cómo era Ruffini? Según los casos de los factorios de polinomio, nosotros ya estuvimos viendo. Ruffini, recuerden que era como si fuese una tablita en donde yo escribía los términos, acá ponía un número, iba haciendo la división, o sea, las distintas cuentas. Bueno, acá hago lo mismo, con la única diferencia que digo, bueno, acá van los coeficientes del polinomio que yo quiero dividir, el polinomio P. El tema es, este polinomio P tiene que estar ordenado y completo, igual que cuando hago una división común. Entonces, si yo primero lo voy a ordenar, si lo voy a ordenar al polinomio este, tendría que poner menos 7x al cubo, que es la potencia más alta. Lo sigue x al cuadrado, más 4x al cuadrado. Lo sigue la x con potencia 1 y por último el término independiente. Entonces ahí tengo el polinomio ordenado y completo. Bueno, ¿cómo divido? Primero pongo los coeficientes. Los coeficientes son los valores constantes, solos. Es decir, menos 7, el primero, 4, el segundo, menos 5 y 4. Vamos, son los 4 coeficientes que me quedan acá. ¿Y qué tengo que ubicar acá? ¿Qué número pongo acá? Bueno, el número que pongo ahí justamente es el valor de acá, el que acompaña a la x, cambiado de signo. Es decir, acá voy a poner 2. Si es menos 2, 2. Si fuese más 2, pondría menos 2. ¿Y cómo hago la división? Igual que uso Ruffini para hacer el factoreo de polinomios. El primer valor queda idéntico. Una vez que hice eso, ahora, menos 7 por 2, menos 14. O sea, multiplico este por el número 2, pongo en la fila que sigue. Y sumo, siempre sumo. Esto me queda menos 10, porque 4 más por menos menos es 4 menos 14 menos 10. Ahora, menos 10 por 2, menos 20. Y sumo, menos 5 más menos 20 es menos 25. Y ahora, menos 25 por 2, menos 50. Y sumo. Y esto me queda más 4 más menos 40, más por menos menos, sería menos 36. ¿Y qué es lo que me quedó ahí? Todos esos números sueltos. Bueno, la última parte, esto es el resto. O sea, lo que a mí me había sobrado abajo de todo ese 7 que me había quedado en su momento cuando hice la división anterior, bueno, ese sería el resto de esta división. ¿Y cuál sería el número por el que yo tengo que multiplicar? O sea, ¿vieron? ¿Se acuerdan del balconcito? El número que me quedó acá en rojo, bueno, ¿qué sería acá? ¿En dónde está? En esta parte. ¿Y cómo sé qué son esos números? ¿Dónde? O sea, ¿qué pongo? Bueno, esto que está acá, yo lo transformo justamente con variables. ¿Y cómo escribo con variables este resultado? Bueno, siempre arranco, o sea, estos coeficientes son como si fuesen estos números. Ahora, lo que le tengo que agregar es la letra y la potencia. ¿Qué letra y qué potencia? Obviamente va a ser x, porque la letra es x. ¿Y qué potencia lleva? Siempre empiezo con una potencia que es 1 menos que la potencia original. Es decir, acá teníamos potencia 3. Bueno, entonces el resultado va a arrancar con potencia 2. Es 1 menos. Si acá fuese potencia 14, acá abajo arranco con potencia 13. Siempre es 1 menos. Entonces sería menos 7x al cuadrado, que es la primera. Si acá está el cubo, acá está el cuadrado.
menos 10x, porque recuerden que va primero x al cuadrado, seguido va x, y después de la x sola con potencia 1, ¿quién viene? El número suelto, entonces sería menos 25. Y esto sería entonces el resultado que me quedaría al costado de la división. Entonces, estos coeficientes que están acá son estos, son los que acompañan a la letra. ¿Estamos? La letra siempre es la misma con la que trabajamos y la potencia siempre es 1 menos del original. Si el original es 3, arranco con 2. Si el original fuese 8, arranco con 7. Y así con cada uno y voy bajando. 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Siempre en forma descendente. Bueno, espero que se haya entendido la división, los dos modelos de división. Y nos vemos en un próximo video.